Hola, bienvenidos. Este espacio lo diseñé especialmente pensando en ti y claro, en mí. Una manera ágil, fácil, amigable de que te comuniques y que entiendas el derecho. Vamos a tratar temas de actualidad, también temas de controversia donde podamos debatir, siempre pensando en ti, el cliente final. Así que sígueme, dale click a la campanita y está muy pendiente de todos los contenidos que voy a ir subiendo para que nos acerquemos al mundo del derecho. Mi nombre es Gina Karen Cardoso, soy abogada de profesión, especialista en derecho tributario, litigante en seguros y en familia. Y bueno, como abogada sé que es necesario tener una comunicación con tu cliente. Sin embargo, también en la medida en que nos podamos relacionar, conectar de una mejor forma, podemos ayudar muchísimo más a las personas que acuden a nosotros. También soy coach, así que entiendo esa necesidad que tenemos los seres humanos de conexión, de comunicación, de ser escuchados, de ser entendidos y obviamente de un apoyo y de solucionar todo aquello que nos está llevando a una controversia, cualquiera que sea. Entonces, hoy vamos a tratar un tema muy actual. Tiene que ver con los contratos de arrendamiento, dado toda esta urgencia de salud y debido pues a las acciones que ha tomado el gobierno por la pandemia, por el COVID-19. Así que sígueme y ya vamos a entrar en materia. El decreto que reglamentó esta urgencia respecto a los contratos de arrendamiento es el decreto 579 del 2020. Entonces allí hay una serie de artículos que te dice y te da puntualmente unos lineamientos. Sin embargo, pues también se presta para interpretaciones, para manifestación de la voluntad de las personas, donde dicen que algunos dicen, no, es que no debo pagar, otros sí, sí debo pagar. Como en todo, se presentan diferencias. Entonces, vamos a abordar en la tarde de hoy dos temas puntuales que se pueden ver en ese decreto. El primero es la buena fe. Y el segundo, vamos a hablar del caso fortuito y la fuerza mayor. Muy bien, les cuento que no soy de las personas o los abogados que recitan artículos de memoria de los códigos, porque para eso están los códigos allí, para ser consultados una y mil veces. Entonces, marco, hago anotaciones, sé dónde encontrarlo, pero no los recito de memoria. En el Código de Comercio nos habla de la buena fe, artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, es decir, del contrato, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y también lo tenemos reglamentado en el Código Civil, en el artículo 1603. Nos dice algo muy parecido. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligarán no solo a lo que en ellos se exprese, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de esa obligación o que por la ley pertenece a ella. Conclusión, ¿qué podemos decir que es la buena fe? Es decir, que la ley presume, para la ley es natural y claro que las dos personas, sea natural y jurídica o entre dos naturales, que están celebrando ese contrato, primero están de acuerdo porque lo leyeron, le echaron una miradita, si no entendieron, preguntaron. Y lo que pactaron allí es porque las dos partes están de acuerdo, porque lo están haciendo sin vicio, es decir, no están pensando en quitarle la plata al otro, en no cumplir el contrato, en apropiarse de algo ajeno. Es decir, la ley dice, estos dos personajes están celebrando este contrato porque lo están haciendo pensando en que las dos partes van a ganar.
Y la buena fe entonces lo que presume es que ninguna de ellas está pensando en hacerle daño a la otra. Eso, palabras más o palabras menos, y en conclusión sería el principio de la buena fe referente a estos contratos de los cuales Bueno, muy bien, a... esa fue la parte como general y amplia de el principio de la buena fe. Referente a los contratos de arrendamiento, y me refiero puntualmente a los contratos de arrendamiento, aunque el decreto del cual vamos a hablar, que también incluye propiedad horizontal lo vamos a abordar mucho más adelante, porque tiene una distinción especial, y es que esos contratos de propiedad horizontal también hacen parte como de ti, estás protegiendo, de hecho, un porcentaje de coeficiente por el que pagaste cuando compraste el inmueble. Pero ya vamos a entrar a profundidad en temas de propiedad horizontal. Hoy nos vamos a centrar en estos dos aspectos. Ok. Entonces, te decía que la buena fe referente a estos contratos es, y más aún, con relación al tema específico, la pandemia, lo que nos está diciendo es, sí, hay unas medidas de contingencia donde te dice, si por cualquier razón no puedes pagar el arriendo, pues el arrendatario, el propietario del inmueble no te va a comprar, no te va a cobrar intereses moratorios, porque entendemos que es algo que se salió de lo normal, que nadie tuvo la intención de quedar mal, sino pues nadie se imaginaba que iba a llegar una pandemia, no a Colombia, sino al mundo entero. Entonces, eso no está previsto en los contratos. No hay un solo contrato donde exista una cláusula que diga, en caso de pandemia vamos a actuar así, así, así. No lo hay. Ni en Colombia, ni creo que en ninguna parte. Así que la buena fe en relación con ese contrato en particular te está diciendo, mira, ya que no estaba establecido, no estaba previsto, nadie se lo imaginó, solamente actúa bajo la intención, bajo la directriz del decreto, si efectivamente tus ingresos fueron mermados o si no recibes ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Si por cualquier razón dejaste de percibir la economía que percibías antes, el salario, el ingreso, la plata, venga de donde venga, obviamente legalmente, obviamente vas a entrar en un proceso en el cual no vas a poder pagar el arriendo. Textualmente habla es de arrendamientos. Entonces, conclusión de esa parte. De la buena fe te está diciendo, presumimos que tú tienes la capacidad de ver de buena fe que obviamente si se vio afectado tu ingreso porque hacías parte de el área de las personas que trabajan independientes o que trabajan en un bar o que trabajan, bueno, en todo, cualquier sector que se limitó o que quedó cerrado, pues obvio, no tienes ingresos. Entonces el llamado es a que hagas un acuerdo. ¿Cuál es el llamado para el propietario en ese momento? Pues tú sabes de dónde vienen los ingresos de la persona que tienes en tu casa alojada, o bueno, más que alojada, que está viviendo como inquilino allí. Entonces, en ese caso, entiendes también que como se le mermó el ingreso a esa señora, a ese señor, pues no va a poder pagarte como venía de juicioso pagándote. ¿Qué vas a hacer? No le vas a cobrar intereses de mora, no le vas a hacer efectivas las cláusulas o las penalidades que tengan pactadas dentro del contrato. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a hacer eso? También lo vamos a abordar. Sin embargo, estamos en la primera parte. ¿Por qué esta primera parte habla de la buena fe? Porque es la motivación que tuvo en este caso de este decreto, ¿sí? La presidencia en decirte, mira, mi motivación es, sabemos que hay una pandemia, vamos a actuar de buena fe. Entonces, la buena fe en conclusión es decir, listo, hay una pandemia. Expidieron un decreto que me va a proteger. ¿En qué caso me va a proteger? Si mis ingresos se mermaron o disminuyeron o ya no tengo ingresos debido a que el sector en el que trabajaba ya no produjo más. Sin embargo, el llamado es a que
seas lógico, coherente. Si no sufriste ese detrimento, si el sector económico en el que trabajas, en el que estás, no sufrió y estás recibiendo tus ingresos normalmente, pues no te acojas al decreto. Paga tu contrato de arrendamiento, tu canon de arrendamiento mensual como venías haciéndolo, porque ese es el principio de la buena fe. Eso es lo que encierra el principio de la buena fe en este caso en particular. Muy bien, espero entonces que súper claro nos haya quedado el principio de la buena fe. Actuar como debe ser, de manera correcta, sin vicios, sin querer hacerle daño a la otra persona. Es un ganar-ganar para las dos partes. Ahora, respecto al caso fortuito y la fuerza mayor, lo que voy a decir en este momento de manera general es que obviamente son presupuestos que están en el derecho desde hace muchísimos años, desde los romanos. Así que son todas unas instituciones a las cuales nos estamos enfrentando en el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito. ¿Qué quiere decir esto? Esta introducción, que no es tan fácil decir, sí, aquí hay fuerza mayor o caso fortuito. Empezando que la fuerza mayor y el caso fortuito solamente lo va a determinar, es decir, lo va a aclarar, va a decir si sí hay fuerza mayor o no, un juez. No lo podemos hacer los abogados, no lo pueden hacer ustedes dos o las personas que estén en los contratos como parte. Ninguna de las partes incluidas en un contrato va a poder determinar si hay fuerza mayor o caso fortuito porque no es de su responsabilidad. Solamente el juez es el único que está facultado para acreditar alguno de esos presupuestos. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de los contratos de arrendamiento, como les decía, si el inquilino se ve afectado en sus ingresos porque no los percibió más, el primer llamado es a que haga un acuerdo con el propietario del inmueble que le permita pagar esos cánones de arrendamiento que no pudo pagar debido a la urgencia en el trayecto o durante el proceso de terminación del contrato, hasta que se termine el contrato. ¿Sin qué? Sin intereses de mora y sin perjuicio, obviamente, de lo que ellos pacten y obviamente sin cobrarle o hacerle efectiva las cláusulas penales que estén dentro del contrato. Dentro de ese decreto sí hay un interés que, digamos, es la invitación que al no poder pagar el canon se le retribuya al propietario del inmueble. Eso es la mitad del interés corriente bancario. Ahora, ¿qué pasa? No, definitivamente no pudo pagar. No hay manera de pagarle, no hay manera de hacer arreglo. Al tiempo que se abran, que se dispongan, que ya podemos asistir a los juzgados, iniciar nuevamente los procesos, deberás iniciar un proceso. En ese proceso, tú como inquilino le demostrarás al juez que te es imposible pagar esos cánones que quedaron pendientes debido a los problemas de los cuales ya hemos hablado. Como tú invocaste ese presupuesto de caso fortuito, debe ser tú como inquilino quien lo demuestre. Entonces hay una cantidad de pasos que debes hacer para demostrárselo al juez y será él únicamente quien diga si sí efectivamente recaíste en caso fortuito o no. ¿Y cómo se hace eso? Como te estaba diciendo, como les estaba diciendo, mediante un proceso. Eso no va a ser, no vamos a ser nosotros los que hagamos o digamos si sí o no. ¿Y cuál es el sentido que lo haga un juez? Pues básicamente, cada caso es un mundo independiente. Cada caso tiene un estudio en particular. Y bueno, así como presumimos la buena fe, en caso fortuito y en fuerza mayor sería bastante complicado mediante un decreto presidencial decir que la pandemia es una fuerza mayor o un caso fortuito, porque así las cosas
como ciudadanos del mundo, de Colombia, de cualquier lugar, no pagaríamos absolutamente nada, ni siquiera los impuestos, porque sería lo general que todos caímos como en ese presupuesto de fuerza mayor o caso fortuito. Y sin embargo no es así, debido a que a muchísima gente de muchos sectores se les ha venido pagando sus salarios, se les ha venido pagando los contratos o lo que tenían fijado como ingreso, porque ese sector, entre comillas, no paró. Puede que se haya disminuido su producción, puede que hayan cambiado sus horarios, pero no podemos generalizar e incluir dentro del caso fortuito y la fuerza mayor a toda la sociedad, porque sería una locura. Y reglamentar eso sería casi que imposible. Debido a esto, el decreto lo que dice es que para la fuerza mayor, el caso fortuito, se debe acudir a la justicia y será el juez quien determine si efectivamente existe o no esa fuerza mayor. Bueno, espero que esté siendo súper clara al respecto de estos dos presupuestos. Y les voy a leer cómo se acredita ante el juez esa fuerza mayor o ese caso fortuito. Tiene que ser un hecho, pues obviamente, irresistible, es decir, que no esté, que tú no lo puedas asumir, que tú no seas responsable de ese hecho. Imprevisible, es decir, que no haya sido porque lo podías prever y, y no tomaste las acciones necesarias para que eso no pasara. Y obviamente totalmente externo. Digamos que en otro video podemos abordar también de manera más profunda cómo se pueden acreditar o no esos presupuestos. E incluso vamos a hablar a profundidad de la historia de esos presupuestos, del caso fortuito y la fuerza mayor. Entonces, el poder argumentar, demostrar ante un juez el caso fortuito o la fuerza mayor, lo que nos va a decir es que es un eximiente de responsabilidad. Tú estás eximido entonces de la responsabilidad de pagar esos cánones de arrendamiento que quedaste pendientes. Y aquí sí es súper claro tener en cuenta que el decreto habla de una fecha exacta y esa fecha es 15 de abril al 30 de junio. Es decir, que lo que haya pasado antes no está incluido dentro de ese decreto. Solo podrás demostrar que pasó ese detrimento en tu economía desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. Si antes estabas en mora, te van a cobrar intereses de mora, cláusula penal, todo lo que haya lugar dentro del contrato que hayas firmado, al que hayan pactado las partes. Porque también me han preguntado que si podemos juntar toda la deuda, debían enero, febrero, marzo. Y ahora con lo del COVID también deben abril, mayo y no se sabe si junio. Entonces, si pueden juntar toda la deuda y hacer un solo paquete. Lo que debías antes está por fuera de la reglamentación de ese decreto. Así que es importante tener claro qué pasó antes, qué ha venido sucediendo después, y si estás pensando en hacer un litigio al respecto, pues también es súper importante tener claro que tú como inquilino debes demostrarle al juez, llevarle las pruebas y decirle qué pasó para que él pueda determinar. Bueno, muy bien. En conclusión, esos eran los dos conceptos que inicialmente quería aclararles y de los cuales quería empezar a hablar porque son también un poco el principio de ese decreto. Así que sígueme en mi canal, dale click a la campanita para estar pendiente de todos los contenidos que voy a ir subiendo progresivamente esta semana, la siguiente, respecto a este decreto. También en los comentarios me puedes escribir preguntas y las estaremos respondiendo por aquí en la medida en que pueda hacerlo, ¿vale? Y los voy a dejar con esta cita de el libro La Ética de Adela Cortina, que me parece súper apropiado para esta época. Dice: ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos
siguen proliferando con toda impunidad. Entonces nos vuelven a invitar a que actuemos de buena fe, sin importar a veces cómo actúa el otro. Sí es importante cómo te sientes tú y cómo actúas respecto a lo que haces, derechito, con honestidad y con buena fe. Coaching al derecho.